Bueno, ya empezaríamos la tercera parte. La tercera parte serían las causas de la guerra. Y las causas de la guerra podemos distinguir entre dos. Una, que sería un resumen de todo lo que hemos explicado hasta ahora, que serían las causas profundas. Esas causas profundas son las tensiones territoriales entre los países europeos y la división en los dos bloques. Esas tensiones territoriales, por supuesto, son aquí, en Alsacia y Lorena, entre Francia y Alemania, después de la guerra franco-prusiana. Y el otro conflicto sería, como sabemos, aquí, en los Balcanes, concretamente aquí, en Bosnia-Herzegovina. Y el conflicto es entre Austria-Hungría y Serbia, siempre recordando que los serbios son apoyados por los rusos. La otra causa, bueno, luego la otra causa serían las cuestiones económicas, los conflictos económicos provocados por las cuestiones coloniales. En esas cuestiones coloniales, los alemanes están enfrentados a británicos y franceses y los italianos con los franceses. Y una tercera causa sería la llamada propaganda ideológica. La propaganda ideológica viene determinada por las campañas de desprestigio de todos los países que forman los dos bandos contra los estados rivales a los cuales consideran enemigos para justificar los gastos militares. Finalmente, la causa inmediata después de estos conflictos, de estas crisis, tanto la de Marruecos como la de los Balcanes, con las dos guerras de 1912 a 1913, el detonante se producirá en el verano de 1914 con el asesinato, el 28 de junio de ese año, del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, sobrino del emperador Francisco José I. Tanto él como su esposa estaban de visita oficial en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, y después de visitar el ayuntamiento son asesinados en su coche por un nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Y este acontecimiento va a provocar un conflicto, una reacción en cadena. Los austriacos llevan a cabo un ultimátum contra Serbia. Ese ultimátum, en el lenguaje diplomático, es una resolución terminante y definitiva comunicada por escrito, que si no se cumple tendrá como consecuencia la guerra. Entonces Austria exige a los serbios la presencia de la policía austriaca en Serbia para llevar a cabo las investigaciones del asesinato y que la detención de los extremistas y que los extremistas detenidos serían juzgados en Austria. Los serbios se rechazan ese ultimátum y entonces el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia. Como los serbios están apoyados por los rusos, Rusia lleva a cabo un ultimátum contra Austria. Ese ultimátum consiste en la movilización general. La movilización general significa el reclutamiento masivo de soldados y el traslado inmediato de tropas hacia la frontera con Austria. Como Austria es apoyada por Alemania, Alemania declara la guerra a Rusia, para posteriormente declarar la guerra a Francia e invadir Francia a través del Estado neutral de Bélgica. Los italianos, que formaban parte de la Triple Alianza con Austria y con Alemania, denuncian esa invasión de Bélgica, que es un país neutral, como una agresión y se declaran neutrales en el conflicto. Posteriormente se pasarán al otro bando. Y finalmente, como Gran Bretaña es aliado de Francia en este conflicto, junto con Rusia, declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría el 4 de agosto. Y aquí ya tenemos todas las potencias en conflicto. La guerra se desencadena. Y esa guerra se divide en dos bandos. Vamos a hacer un resumen. Un bando que son los llamados imperios centrales, formados por Alemania, Austria-Hungría y también el Imperio Otomano o el Imperio Turco, al cual se une Bulgaria.
Y por otro lado tenemos el bando aliado formado por Gran Bretaña, Francia y Rusia, países firmantes de la Triple Entente, junto con sus aliados. Por un lado, Portugal, y en los Balcanes, Rumanía, Serbia y Grecia. Los italianos se pasarán al bando aliado en 1915. En 1917 se unen al bando aliado los Estados Unidos de América, después de sufrir una guerra submarina en el Atlántico por los alemanes. Y luego a esta guerra, como siempre hablamos de conflicto mundial, al bando aliado se unirán China y Japón. Países neutrales serían España, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Albania. La guerra, todos pensaban que iba a durar un mes y medio y duró más de 4 años con efectos devastadores. Y aquí acaba la tercera parte y final de estos vídeos. Espero veros pronto. Cuidaos mucho. Chao.